Carnales, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. Ya lo saben que es una tradición saludarlos de esta manera porque no tengo idea en qué momento del día tomen este bonito podcast, el Fusil Podcast. Y la verdad es que hoy estamos en casa, gracias a Bárbara y a Ernesto y a todo el staff de Sala Forum que nos permite llegar este día a compartir historias musicales con ustedes y lo mejor es con grandes amigos, entrañables como ustedes lo saben, que presentamos cada 15 días en nuestro espacio. Y es un hecho y es una realidad que siempre que ha tenido la oportunidad de venir a nuestra ciudad, nunca le hemos fallado. Hoy en un formato diferente porque ya lo tuvimos haciendo sesión, ya hicimos radio, hemos hecho tele con él y hoy en nuestras redes sociales es un placer contar con uno de mis mejores amigos al que quiero muchísimo y ustedes lo saben y si no lo saben ahorita se lo estoy diciendo. Pascual Cantero, mejor conocido como Muerdo. ¿Qué tal, amigo? Querido, un placer. Qué bueno encontrarte en todos los formatos y en todos los lugares. No, vernos siempre que tienes la oportunidad de venir a Puebla. Siempre es un placer. Gracias por el aguante desde el principio, desde la primera vez que vine a Puebla. Ahí estuviste, aquí sigues y eso es realmente algo maravilloso. No, es un placer para nosotros siempre compartir la historia contigo. Siempre estamos corriendo con los 10 minutos de cómo te ha ido, cómo va el disco, cómo va no sé qué, pero nunca hemos conocido realmente y el público que nos sigue y que te sigue, pues realmente a Pascual, hermano, ¿no? Entonces, yo pregunto esto siempre cuando tengo la oportunidad de tener un artista nuevo, ¿no? Pero hoy tengo la oportunidad de platicártelo. ¿Cómo empieza la historia musical para ti? Pero en el sentido más atrás, siempre sé que la primera influencia musical de un artista es casa de papá y mamá. No que fueran músicos, pero siempre hay música, radio, discos. ¿Cómo empieza? Había unos discos maravillosos en casa, la verdad. Discos de bolero, mucho Antonio Machín, discos de son, discos de cantautores como Serrat, discos de Atahualpa Yupanqui, de Violeta Parra. Y esas fueron mis primeras influencias musicales. Y luego todo lo que sonaba en el ambiente, ¿no? Yo soy del sur de España y en el sur de España el flamenco es como algo que siempre está por ahí pululando, es como parte del paisaje sonoro, parte del mobiliario urbano también, ¿no? Y entonces bandas como Lola y Manuel, Triana, que Triana es una de las bandas más queridas de mi papá, que es una banda que la primera que mixturó el rock con el flamenco. Vendrían a ser como los Jaivas de España, Chile, ¿no? Ajá. Y bueno, todos esos sonidos son la primera piedra, ¿no? de mi universo musical. Y luego, evidentemente, que bueno, también tuve la suerte de que mis papás me apuntaron a clases de piano cuando era chico. Algo que denostaba mucho en aquella época porque quería estar jugando en la calle con los amigos. Pero y tú estabas en las tardes en la clase. Claro, exacto. Pero que luego lo he agradecido muchísimo, ¿no? Porque también fue como esa primera piedra de entender, ¿no? La música, la armonía. Entonces, bueno, ese es el origen primero, ¿no? De la relación de Pascual con la música, ¿no? Oye, alguna vez lo platicamos que la relación de alguna manera de España a México con todas estas bandas y esta generación que salió de fusión, ¿no? Desde, obviamente, Mano Negra, Paranoia, La Más Amparo, sí. Y todo eso, y el punk rock, ¿no? De alguna manera que también echó raíz en México. ¿Eso en algún punto lo llegaste a escuchar? ¿También influenció parte de esa juventud de alguna manera? Influenció muchísimo. Ya a partir, perdón, ya a partir de, discúlpame, a partir de ya cuando uno tiene 14, 15, 16 años, ya empezaron a hacerse presentes en mi vida esas bandas, ¿no? Pues ya con la bandita, los amigos, todos re alternativos y queriendo cambiar el mundo. Creo que esa época tuvo esa banda sonora, ¿no? Más allá de los cantautores, pues bandas de mestizaje y bandas de rock contestatario, como Mano Negra, Manu Chao, Amparanoia, Fabulosos Cadillacs. Ahí ya se abre otro universo sonoro un poco más ligado a lo generacional, ¿no? Sí. Ya era lo que me tocaba un poco, ya no era la música de mis papás, sino ya era la mía propia, la que me tocaba por mi generación, ¿no? Esa época del mestizaje tan grandiosa, de Amparanoia, Ojos de Brujo, Manu Chao, que además en España se vivió muy fuerte porque, digamos que tuvo su epicentro en Europa, en Barcelona, ¿no? Sí. Y entonces la viví muy bien, era la época de bajar al bar, de fumar porritos, de las primeras veces de todo, ¿no? Y la verdad que fue una banda sonora hermosa, ¿no? Para esa época. Que al final Ojos de Brujo fue una agrupación que en México, aunque no vino mucho, se quedó en esa parte de hito de banda de culto.
Nosotros todavía tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas con Panko, por ejemplo. Si llegas a ver esto, Panko, Un te mando un genio, abrazo. Panko es amigo. Sí, nos encontramos en Querétaro hace un par de años y echamos ahí la fiesta súper bonito. Pero es eso, siempre fueron agrupaciones que costó trabajo conseguir los discos, por ejemplo, en nuestro caso a lo mejor en el Chopo, pero que sí generaron un hito aquí en México, ¿no? O sea, la misma Paranoia, aunque venía muy seguido, costaba trabajo conseguir los materiales de ellos. Sigue costando conseguir algunos materiales, pero bueno, hoy tenemos la suerte de tener todo el entorno digital, ¿no? que nos permite escuchar y valorar y poner en valor un montón de músicas. Son bandas de culto realmente, porque el tiempo también las ha convertido en bandas de culto. Son bandas como que tuvieron su momento y tampoco crecieron mucho más allá. Algunas se diluyeron, Ojos de Brujo, que para mí es una banda icónica. Y también el hecho de haberse separado es lo que las ha convertido en icónicas, ¿no? Yo creo. Pero bueno, yo creo que hemos tenido esa suerte en nuestra generación de nutrirnos de unas bandas que no solo tenían una riqueza musical increíble, sino un concepto muy claro, una ligazón a lo social, a lo humano, a lo poético en algunos casos. Y creo que somos unos privilegiados de habernos podido nutrir de esa música también en lo humano, ¿no? Y una sonoridad diferente, ¿no? Porque ninguna de estas tres que acabamos de mencionar, o por decir de las más importantes, eran iguales a la otra. Cada uno tenía una identidad muy marcada también. Claro, exacto. Ojos de Brujo más con la mezcla del flamenco, con el hip hop, lo electrónico, Paranoia más el ska, lo balcánico. Pero todas tenían en común ese rasgo identitario de la mezcla, de nutrirse de lo mestizo, ¿no? De nutrirse de la mezcla de sonoridades y de estar ligadas también a movimientos sociales, ¿no? Que yo creo que es algo también que no es un dato menor, ¿no? Son dos preguntas que te voy a hacer a continuación y te las puedes contar como quieras. El primer disco que tú te compraste, ya a lo mejor con dinero tuyo, por decirlo así, y el primer concierto al que fuiste. Pues mira, el primer disco que yo me compré, dudo entre dos. Ok. Porque no sé si fue uno de Pancho Céspedes. Porque allá por el 98, creo que se llamaba ¿Dónde está la vida?, que fue su segundo álbum. Sí, que fue como el boom incluso aquí en México ya con él. Y también dudo si fue el de Mónica Naranjo, loco, porque... Sí. ¡Qué loco! Yo re marica me compré ese primer disco de Mónica Naranjo, que salía con la cabeza medio teñida de... Rojo y negro, según yo, ¿no? En esos años. Sí. Y no sé, de repente conecté con eso, fíjate, es como un placer culposo. Es como un placer culposo que tengo, el que ese fuera mi primer álbum, porque hoy lo escucho y, bueno, no me dice nada, más allá de que me evoca pues esa adolescencia, ¿no? Y esa... Yo creo que preadolescencia, porque no era ni siquiera adolescente, tendría 12 o 13 años. ¿Y el primer concierto? Y el primer show, así como que yo tengo un gran recuerdo de ese show, fue Carlos Chauen, un cantautor español muy poco conocido fuera de España. Y creo que fue de los primeros shows que fui, que recuerdo perfectamente en el Teatro Romea de mi ciudad, de Murcia, acompañado de mi madre, porque era muy menor, o sea, tendría 12 o 13, 14 años, 15 años. Sí, no tenías la edad todavía suficiente para entrar. Ajá, exacto. Así que nada, esa es la realidad. Oye, entonces, ¿dónde llega el punto en tu vida donde ya lo que decides es hacer música? ¿Cómo llegó ese punto en este show o a lo mejor algún otro decir, yo quiero estar en ese lugar? Bueno, yo tengo un primo que es primo hermano, que su papá era hermano de mi papá, que se llama Funambulista, es un cantautor también de la órbita de los cantautores así más románticos de España, Marwan, Andrés Suárez, toda esta generación. Y él se dedica a la música desde bien joven. Entonces también él fue como uno de los primeros shows que fui también y como una de las primeras referencias de esto se puede lograr. Okay. O sea, si mi primo, que es de la familia, que es cercano, está logrando vivir de la música, tal vez yo también pueda. Y ahí como a los 16 años tuve como un primer aventón de querer y compuse mis primeras canciones y va. Pero luego ya fue a partir de los 21 años que agarré de nuevo la guitarra y ya digamos que ahí nace un poco la idea de lo que es Muerdo, ¿no? El concepto, las canciones, algunas primeras canciones del primer álbum que se publicó cuando yo tenía 23, en 2011. Entonces, bueno, ahí ya es cuando la cosa pues empieza a florecer el proyecto, ¿no? Y las ganas de hacer música en serio. Y ya tardó unos pocos años, ya casi que entras tú en la historia. Sí, ya, por ahí ya unos poquitos años después, pues la cosa ya empieza a cuajar, ¿no? Como decimos en España. Que en algún momento te lo llegué a preguntar, pero nunca profundizamos en eso, ¿no? Del maestro Luis Eduardo, que en paz descanse. ¿Cómo influye en la carrera y cómo
¿Qué marca ha dejado en la carrera de Muerdo? Porque al final del día, corrígeme si yo estoy mal, gracias a él es que llegas a México también, Sí. acompañándolo. Sí. El otro día en Lunario, además, tuve un momento como muy emocionante, que me puse a llorar, porque hacemos el tema de Aute, Prefiero Amar, lo estamos haciendo en esta gira. Y la verdad es que, bueno, fue radicalmente importante, ¿no?, la figura de Eduardo. Recuerdo muy bien una anécdota cuando yo lo conocí en Murcia, ya después de grabar mi primer álbum en el que él participa, que yo estaba intentando con mucho ahínco abrirme paso en el mundo de los cantautores de Madrid, y él me dijo: Muerdito, no te preocupes, que tú lo que tienes que hacer es ir a América. Tienes que ir a México, tienes que ir a Argentina. Y de hecho acá coincidimos. La primera vez que yo estuve en México coincidimos a través de un amigo común, poeta, que había hecho un disco libro. Paco, exacto. Pelos al huevo. Que lo saludamos también. Y a través de él, pues también volvimos a coincidir. Y bueno, él le tenía mucho afecto a México, ese afecto me lo transmitió. Y la verdad es que cada vez que vuelvo al país, siempre me acuerdo especialmente de él, ¿no? Cada vez que canto, me acuerdo de él, ciertamente. Pues fue un referente importante. Y creo que es una mente que nos haría falta en el momento de hoy. Y un corazón también. Porque era todo corazón. Era un canalla, pero al mismo tiempo era un tierno. Y era muy lindo. Era una referencia que en tiempos como los que vivimos hoy, que son tan hostiles en algún punto y tan confusos, ¿no?, en las que la gente se deja llevar por radicalismo, por totalitarismo, por ideologías un poco peligrosas. Creo que un faro de luz como Eduardo Aute sería maravilloso, ¿no?, que tenerlo, ¿no? Y lastimosamente no lo tenemos, pero tenemos sus canciones, que yo creo que son un códice para poder interpretar el mundo y la vida, ¿no? Y eso es maravilloso. Con esa estructura de trabajo, en algún momento escuchando al maestro Drexler, cuenta esta historia cuando se topa con Sabina, ¿no? Y Sabina le dice: tienes que componer de cierta manera, un rollo un poquito largo, ¿no? Pero en esa estructura, ¿cómo ha cambiado también para ti la forma de componer, de arreglar canciones, de tomar también canciones y hacerlas propias para Muerdo arriba del escenario? Y el trabajo en casa, ¿no? De repente con la guitarra, ¿ha cambiado algo de ese 2011 a este 2026? Ha cambiado muchísimo, digamos que ha pasado también por diferentes fases, ¿no? Ahora estoy con una fase de reenamoramiento de la artesanía de hacer canciones. Hoy voy a estrenar un par de canciones nuevas, lo estoy haciendo en esta gira. Estoy volviendo a agarrarle mucho gusto a la composición. Estoy también componiendo con otros autores, algo que no había hecho nunca, y eso me está sirviendo mucho de acicate como para volver a enamorarme de ese trabajo. Pues siempre estaba enamorado del escenario, pero como que la cotidianidad de la composición por momentos la he abandonado, ¿no? Y ahora estoy como muy in love con la composición. Y ha ido cambiando también la manera en la que abordo el mundo, ¿no?, a través de las canciones. Yo creo que ha habido un tiempo en el que he mirado mucho hacia afuera, he tratado de decodificar todo lo que pasa afuera, de ponerle palabras, y ahora estoy bastante hacia adentro. Estoy como que sintiendo que el que habla de lo de dentro habla también a la vez de lo de fuera, que el que habla de lo pequeño habla también de lo grande, ¿no? Este concepto hermético, ¿no?, de lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera, y ando mirando mucho al interior, que al final también son emociones que nos igualan a todos y creo que estamos en un tiempo en el que lo que nos hace humanos, los rasgos que nos hacen humanos, tenemos que ponernos en valor como algo que nos una, que nos unifique, porque estamos en una polarización extrema, en lo político, en lo social, como todo el rato confrontando. Y estoy como muy a favor de la unidad. Y creo que esos sentimientos primarios, el amor, el desamor, el querer construir un mundo mejor, el querer habitar en paz, eso creo que es prácticamente imposible que un humano no lo sienta, ¿no? Y entonces, bueno, estoy muy por cantar a lo humano. Nos hemos vuelto una sociedad más destructiva que propositiva, ¿no? Totalmente. Parece que la pandemia no nos dejó nada, o que se nos olvidó muy rápido, ¿no? No creo que nos dejase absolutamente nada. O sea, nos dejó un montón de vacunas, un gran negocio para la industria farmacéutica, un gran experimento para los poderes fácticos, como para ver hasta dónde nos pueden apretar a niveles de seguridad, de control, etcétera, y poco más. Soy muy poco partidario de esa idea de que la pandemia nos iba a hacer mejores y todo esto. Creo que es un poco un cuento chino.
Claro, que aparte... Nunca mejor dicho. Sí, porque aparte nos los comimos y lo hemos tragado bastante, Sí. en ese sentido. Oye, por ejemplo, todo este trabajo que tú decías me llamó mucho la atención en donde llegas al punto de me desenamoré del oficio de de la componer. composición. ¿Por qué? Si es prácticamente el oficio, ¿no? O Sí, sea, sí. Y te vimos que hace dos con Sinvergüenza y escucho el disco y lo vuelvo a escuchar. Y digo, No he parado, la verdad es que carajo". no he parado de componer. Pero sí es verdad que pasaron años en los que estaba tanto de gira que no agarraba la guitarra cuando estaba en casa. Era ya cuando tenía una pulsión muy grande de contar algo o cuando la disquera o mi manager me decían, oye, ya hay que hacer un disco, ¿no? Entonces agarraba y sí, han salido cosas hermosas. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos publicado en estos años, ¿no? Pero ahora estoy en un punto de más amor todavía al hecho de componer canciones. Y como planteándomelo también como un ejercicio cotidiano, Claro. en el sentido de esta frase que decía Picasso de que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Que la inspiración me agarre trabajando, ¿no? Estoy en ese punto y me doy cuenta de que salen canciones mejores, más universales y mejor hechas, ¿no? Y entonces, bueno, estoy en ese mood y obviamente que todo lo que he compuesto me identifica, me representa, por supuesto. Pero bueno, ahora como que no espero a tener que componer, sino que estoy volviendo a componer como quizá hacía desde Viento Sur atrás, Ajá. como por puro disfrute. Que al final, por ejemplo, también es interesante, dices, me la vivo en gira, prácticamente estás Argentina, Chile, México, obviamente España. ¿Qué te deja cada país en cada vuelta? ¿Los notas diferente cada vez que vienes? Me deja mucho cansancio. No. Me deja mucho amor, loco. Y además, yo he estado 5 o 6 meses sin girar. Hice una parada voluntaria que me ha servido muchísimo para reorientarme con respecto a mi trabajo. He reajustado el equipo de trabajo y también me he vuelto a enamorar de la gira. O sea, es que me estoy volviendo a enamorar de todo. Estoy realmente en un punto muy bonito. Tanto que antes hacía el set list a mano, ahora ya lo mando a imprimir. No, realmente estoy muy contento porque estoy viviendo también las giras con mucha conciencia, y cuidando mucho también la tribu que uno ha ido haciendo a lo largo de estos años y como pues sirviendo mucho también a ese propósito propio de hacer red, de hacer tribu, dedicarle el tiempo a las amistades que tengo en cada lugar. Estoy con una claridad que me gusta, ¿no? Con respecto a eso, de vivir las giras como algo muy nutritivo, no solo en lo que pasa en el escenario, sino todo lo que lo circunda. Entonces estoy muy contento y cada país me deja sensaciones diferentes que van de la mano de mi propia evolución y de la propia evolución del viaje, ¿no? Ahora vine de Argentina, que fue como la llegada, el aterrizaje en una tierra maravillosa que amo, donde tengo cantidad de amistades, me vine muy cargado de esa energía. Transitamos luego Chile, que también me dejó un pozo hermoso, y México siempre es una explosión. México es algo como que a la par muy demandante, pero al mismo tiempo muy nutritivo. Entonces, bueno, estoy bastante agotado, sí. pero al mismo tiempo muy lleno de ideas, de conexiones. Hemos estado grabando un videoclip ayer con Tufik de un tema que va a salir, un acústico con el Riqué de Monterrey, el primer single de mi próximo álbum, que es una colaboración con Los Rumberos, que también hemos grabado el videoclip esta semana. Entonces, bueno, México es como que... Con razón no me contestaba los WhatsApp. Claro, loco, no, es que realmente va toda la gira muy en chinga. Luego ya me enteré que estabas en comunicación con la OFI y dije, bueno, me quedo tranquilo. Ya está, no pasa nada. Pero obviamente que México sí que siento que con respecto a otros países es tan nutritivo como demandante. Es como requiere energía México, sí. ¿Qué es lo que te iba a decir? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención ahorita que pasaron los días en el Lunario. Primero la Marisol, tenerla arriba del escenario contigo, para mí es una de las voces más chingonas que hay en nuestro país. Sí lo es. Pero Canales, Eric, o sea, de repente cuando lo vi dije, ¿qué está haciendo Eric ahí? O sea, claro. y que eso es algo súper interesante porque en cada vuelta cuando llegas, siempre hay algún amigo diferente. En la pasada del Lunario, bueno, pues estaba Chirola, ¿no? De Cachiporro, ya después platicamos esa historia. Pero en cada visita hay alguien, y a mí me sorprende decir, ¿cómo llega Eric, por ejemplo, a un show de Pascual? Eric es muy amigo de hace bastantes años. Ok. A Eric lo conocí en una historia que hacía el David Aguilar. Ajá. Hacía una historia que se llamaba El Depa de los Plebes
y eran unos conciertos acústicos en departamentos en la Ciudad de México. Y en un momento ahí hicimos un acústico y como que se agotó muy rápido y David le pide a Eric hacerlo en su casa, como para poder ampliar aforo. Entonces, bueno, yo llego a casa de Eric a hacer un acústico y ahí nos enamoramos amistosamente. La verdad, somos dos Sagitarios, dobles Sagitarios, él triple Sagitario, que amamos el viaje, que amamos el disfrute, la cultura, el saber comer, el saber estar. Nada, conectamos muchísimo hace muchos años, o sea, hace ya como 7, 8 años. Nunca habíamos cantado juntos, así como en un escenario, hasta ahora, ¿no? Y la verdad que, bueno, es maravilloso. También el poder transgredir lo que son los géneros. Los géneros, sí, te voy a decir y también el poder sorprender porque el público no espera un crossover entre Alison o Eric Canales y Muerdo. Entonces, bueno, está bueno que suceda y que sorprenda, ¿no? Porque aparte es eso, digo, en algún momento aquí en el Catrina, bueno, Audrey contigo arriba del escenario, ¿no? También ya pisaste Monterrey con el Pal Norte, ya pisaste Vive Latino. Sí. ¿Qué te gustaría hacer más en México? No sé, a lo mejor me dices, bueno, un auditorio nacional, no sé, pero realmente fuera de los grandes monstruos de los escenarios, sí. ¿Qué me muerdo en México como para decir, me falta hacer esto en México todavía, después de tantos años? Lo que me gustaría hacer en México es, no te digo radicalmente contrariado a los grandes eventos, o sea, pero no me seduce tanto. He vivido el Vive Latino, el Pal Norte, todo esto, no me seduce, la verdad. Me seduce más vincularme a una serie de autores y de cantantes y de compositores que me fascinan, como Natalia Lafourcade, como Silvana Estrada, como David Aguilar. Seguir vinculándome a esos grandes cantores, ¿no? Y también seguir entretejiendo lazos con el folclore. Eso es lo que le pido a México, ¿no? Seguir conociendo su folclore y seguir vinculándome a esas redes, ¿no? Populares. Hoy, ¿qué traes en el celular escuchando? Por ejemplo, del último que has escuchado que dices, wow, esto me voló la cabeza. Es que estoy... ¿De México? De cualquier lado, no importa. Estoy escuchando mucho Sandro y José José y como mucha música antigua. Tiene mucho rock. Los Ángeles Negros para mí es uno de los más rocks que hay, por ejemplo. Estoy escuchando mucha música romántica, la verdad. Estoy enamorado. Entonces... Aquí en México hay un revival de alguna manera por el sonido tipo Ángeles Negros, los terrícolas, los pasteles verdes. Sí. Impresionante eso. Tengo que ahondar más en ese tipo de banda, pero que sí, estoy escuchando mucha música, siempre estoy escuchando música antigua, la verdad. Y mucha música antigua y mucha música, canción melódica, canción romántica, canción ligera, que me encanta, la verdad. O sea, como que estoy huyéndole un poco a la rareza, ¿sabes? O a ese elitismo de intentar hacer siempre algo distinto, pues creo que todo está inventado y entonces estoy como yendo mucho a la raíz emocional de las canciones. Pero digo, esto también es un reflejo de todo tu trabajo en los años, porque ningún disco se parece al otro. Si me acuerdo, lo habíamos dicho, trae un hilo gracias a este amor hacia la isla, hacia Cuba. También el trabajo que hiciste con el maestro Eliades y con todos los que te acompañaron. No es lo mismo los trabajos anteriores de Muerdo, ¿no? Entonces, creo que al final eso es una de las grandes maravillas de tu trabajo. Sí, yo creo que es verdad siempre. Que no hay un disco igual a otro, que también podría haberme empezado a plagiar a mí mismo después de Viento Sur. Claro. Y haberme convertido en una caricatura, ¿no?, de mí mismo, y la verdad que estoy orgulloso de no haberlo hecho, de haber arriesgado, a veces ha salido mejor, a veces peor, pero la verdad que también siempre seguir el impulso de mis gustos, ¿no?, de mis pulsiones y de lo que habita en mi universo, ¿no? Este capítulo tiene que ser un poquito corto, pero les prometo que en el siguiente regreso de Muerdo vamos a tener más tiempo. Sí, además lo vamos a hacer no aquí en una sala, antes de un show, sino lo vamos a hacer te lo prometo, con una carne, con una parrilla, con unos fernet o con unos tragos. Mira, Jordi es fan del fernet, así que él lo pone, tú no te preocupes. Dale. Isaac, así como lo ves, sabe para la carne. Y Tata nos pone la droga, así que tú tranquilo, no pasa nada. Sí, estoy muy drogón. No te preocupes. O sea, aquí el staff pone todo, tú nada más pones la fecha, nosotros ponemos el lugar y ahí nos extendemos. Yo pongo la fecha y traigo una guitarra. Conste, ¿por qué andaba? Y ahí te hago un spoiler de todo lo que se viene. Oye, hermano, pero en verdad es un placer haber platicado un poquito más a fondo. No tan a fondo como hubiera querido, pero siempre es un placer. Bueno, dale, echémosle un rato más. No, porque tu film nos va a cortar. Sí, nos va a cortar. Todavía tiene que... Y ya van a abrir puertas, entonces agradecido siempre
Fer, de tu amistad, de que me des altavoz, del equipo tan maravilloso que tienes, que cada vez voy conociendo gente nueva y son todos hermosos y la verdad que gracias por la labor que haces para el mundo de la música, para las bandas emergentes, para las no tan emergentes, para los que estamos aquí en esta trinchera. Gracias por tú estar en la tuya. No, ¿sabes qué? Gracias a ti por no olvidarte de Puebla. Porque al final, Ciudad de México tiene algo, ¿no? Pero Puebla y Cholula, en particular, para ti, tiene una magia... Hoy llegué con Álvaro, mi trompetista, que es la primera vez que está en Latinoamérica, y le contaba, ¿no? Que yo hice siempre primero base en Cholula, antes que... Sí. Yo conocía antes Cholula que la Ciudad de México. Aquí te tatuaste. Bueno, he estado a punto... Esto me lo hice aquí. Ajá, por eso digo, la mano te la Alguna tatuaste, cosa más, y hoy he estado a punto de ir a tatuarme otra vez. Que no me ha dado tiempo. Ya tu FIC tenía cerrado el estudio. El estudio, no nos ha dado tiempo, pero amo Cholula. Es que me retrotrae a mis primerísimos inicios y a un muerdo que conservo ahí con mucho cariño, ¿no? Y que parte de él todavía me habita, ¿no? Y así que nada. Ese guacamaya descalcitos en el jardín, platicando, cotorreando. Siempre mucho amor por Puebla, la verdad. Al contrario, amigo, sabes que te quiero muchísimo, que esta es tu casa, también. Que las puertas siempre están abiertas. Y bueno, ya nada más por último, Muerdo, redes sociales, ¿no? Para que la gente esté al pendiente. Yo sé que prácticamente estás terminando como gira, pero vendrá muchísima música más adelante contigo. Viene mucha música nueva, seguimos la gira por Europa ahora. Esta gira va a ser larga, porque ya verás que el concepto es muy bonito. Sí, ya escuchamos, prueba. Es un concepto muy especial, yo creo que es una gira que además se va a alargar. Así que quién sabe si no volveremos a pasar por Puebla antes de que haya nuevo material. Pero a partir de junio empezamos a sacar nuevos temas y lo puedes seguir en las redes sociales, @muerdomúsica, en Instagram, Muerdo en Facebook, Spotify, todas las plataformas. Ahí estamos en sintonía. Amigo. Gracias, amigo. No, al contrario, te quiero muchísimo. Gracias. Bueno, hasta aquí llegamos con el capítulo del día de hoy, por eso decíamos tenía que ser un poquito corto, pero les prometemos que la siguiente, es más, sacamos todo el relajo que vamos a hacer en la comida precisamente con Muerdo. Pero bueno, gracias a todos mis compañeros atrás de cámaras y micrófonos, Tata, Versa, Isaac, a Jordi, obviamente, y no podemos olvidar y darle las gracias también a Bárbara y a Ernesto de Sala Forum que nos abrieron las puertas para poder trabajar el día de hoy, llevarles este bonito episodio con un gran amigo, con un entrañable y con un extraordinario músico. Uno de los particulares para mí, de mis favoritos, y espero que se convierta para ustedes. Si no lo conocen, de ahora en adelante en uno de ellos. Así que, hermano, salud. Gracias, mucha amigo. vida. Al contrario, te quiero. Gracias, yo también.